Dios les bendiga, bienvenidos a Ministry Pacific. Estamos emocionados que puedan acompañarnos a este primer seminario web que estamos haciendo completamente en español. ¿Quién es Ministry Pacific? Ministry Pacific fue fundada en el año 2005 y nuestra misión es atender las necesidades de los seguros de las iglesias y de las organizaciones sin fines de lucro. Nuestro objetivo no es simplemente vender un producto, sino ayudarlos a mantener sus misiones mientras nosotros nos ocupamos de la parte del seguro. Desde entonces hemos crecido, ayudamos a más de 1,200 iglesias y organizaciones sin fines de lucro en 27 estados de los Estados Unidos. Y es un privilegio para nosotros ayudarles. El día de hoy tenemos al pastor Ramón Rojas. Él nació en Puerto Rico. Luego de su conversión, siguiendo el llamado de Dios, ha pastoreado por 31 años en diversas ciudades de la Florida, con títulos en ingeniería civil y en estudios ministeriales. Actualmente sirve como secretario ejecutivo del Distrito Multicultural de Florida de las Asambleas de Dios y es pastor también de una iglesia en Júpiter, Florida. Basado en su experiencia como ejecutivo del distrito, realiza varias funciones y lo ha hecho durante 19 años. Ha tenido oportunidad de ayudar a muchas congregaciones en todas sus necesidades. El reverendo Ramón Rojas fundó R. Rojas y Asociados. Lo hacen como una oportunidad para ayudar a las congregaciones que están creciendo. Como resultado de sus 34 años en el ministerio pastoral, él ha podido ser mentor de varios líderes, ayudándoles a ser pastores sólidos, realizando varias funciones durante este tiempo y ha tenido la oportunidad de ayudar a varias congregaciones, valorizando así la importancia de saber lo que se requiere para superarse en este ministerio. Sin más preámbulo, les presento y los dejo con el pastor Rojas. Amado, bendiciones, muy buenas tardes. Estamos aquí para compartir en este día algo de suma importancia que es de bendición y agradezco a Gaby y a Ministry Pacific por esta oportunidad que me permite para llegarme a ustedes. Me pidieron que preparara algo enfocado a los que serían factores importantes y necesarios para la administración de la iglesia. Y eso es lo que vamos a estar hablando en esta tarde. Esta imagen que puse es algo típico que todo pastor confronta en su ministerio. Su escritorio está lleno, hay una laptop, hay una taza de café y a veces no encuentra por dónde empezar ni qué hacer para llevar a cabo la labor que Dios le ha llamado a realizar como pastor. Así que hoy vamos a estar hablando de unas áreas bien importantes que son de gran necesidad. Le voy a pedir, ¿verdad? Que número uno, que cualquier duda o pregunta la anote. Queremos al final tener un momento de preguntas y respuestas para poder dar la presentación completa. Y agradezco nuevamente la invitación que se me ha otorgado de Ministry Pacific para traerlo. Cuando hablamos de la administración en la iglesia, el tema de administración es muy amplio. Sin embargo, no debemos pasar por alto lo que significa antes de proceder con técnicas y procedimientos, sobre todo reconocer los aspectos legales, porque aunque somos una entidad con fines no lucrativos, tenemos que someternos a las leyes que cada estado tiene para ese tipo de organización, los riesgos que existen y sobre todo la protección, por cuanto como corporación debemos de cumplir con esos requisitos que cada estado establece en la ley para esas organizaciones con fines no de lucro. Primeramente, la administración, como ciencia y como arte, es en esencia un administrador, es un científico, es un artista y necesita un cuerpo sistematizado de conocimientos que les proporcione las verdades fundamentales que pueda utilizar en su trabajo. Al mismo tiempo, debe de inspirar, debe de adular, debe lisonjear, debe de enseñar e inducir a otras personas a que sirvan, por decirlo así, al unísono eh, y contribuyan hacia los objetivos deseados. Esta es una declaración que hace G.R. Cherry en su libro Principios de Administración y es muy veraz y muy clara en lo que está expresando. La administración tenemos que entender entonces la importancia de conocerla. El proceso por el cual la iglesia como cuerpo alcanza sus objetivos
a través de sus miembros mediante la apreciación, la planeación y la organización para una ejecución coordinada y efectiva. Wilfredo Calderón, en su libro La Administración de la Iglesia Cristiana, hace esta declaración concerniente a lo que es la administración dentro de la iglesia, y es importante que lo tengamos claro. Lo próximo que tenemos que tener claro, que aunque sí estamos llamados a predicar el evangelio, las buenas nuevas del evangelio, a través del púlpito que Dios nos ha permitido tener, la iglesia es una empresa administrable, y es importante que lo tengamos claro. Hay unos requisitos para que esa empresa pueda llevar a cabo su labor en su totalidad. Primeramente, debe de haber el establecimiento de una corporación o una incorporación en el estado donde radica la corporación o la iglesia. Debe ser una iglesia saludable y sobre todo que legalmente esté en todo lo que la ley requiere. Y dentro de esa empresa administrable, perdón, y los requisitos, pues debe de haber unos artículos de incorporación cuando estamos hablando a nivel del Estado. Debe de tener interno lo que se llama una constitución, debe de tener un reglamento, debe de haber un manual de operaciones. Hay otros documentos corporativos que son necesarios tener y conocer cuáles son, y también cuáles son las leyes que aplican para la retención de registro y de archivo de los documentos que como iglesia nosotros tenemos. Esta imagen que tengo aquí con relación a las iglesias, ahí son los tres documentos importantes que toda corporación, que toda iglesia debe de tener como los documentos esenciales y principales. Lo primero, usé tres figuras porque el cuerpo humano es algo similar. Somos un esqueleto, tenemos músculos, tenemos tendones y luego tenemos la parte que es la piel externa, que es la que le da una apariencia hermosa o agradable. El esqueleto, que es un andamiaje, le podemos llamar que serían los artículos de incorporación que la iglesia radica con la división de corporaciones en el estado donde está o la misma se encuentra. Una vez eso está radicado, es un andamiaje, es lo básico, no hay que añadir nada más. Procedemos entonces a que dentro de la iglesia debe de existir un documento que es lo que conocemos como la constitución de la iglesia. Y por último, el cuerpo humano ya con la piel, con su apariencia, debe de haber un reglamento de la iglesia, que ese es el que le permite a la iglesia funcionar y manifestar la armonía en todo lo concerniente. Cuando hablamos del documento o los artículos de incorporación, este documento es un documento por el cual se crea la corporación bajo las regulaciones de la División de Corporaciones del estado donde la iglesia esté radicada o la congregación radique. Ese documento tiene que tener varios artículos como parte de, y es necesario que lo podamos entender. Primer artículo debe ser cuál es el nombre de la corporación. El segundo artículo, cuáles son los propósitos y las prerrogativas para lo cual se está estableciendo esta corporación. No tan solo predicar la palabra, hay más que predicar la palabra. El tercer artículo debe haber una afiliación, si está afiliada a una organización eclesiástica, a un concilio, a una organización que da cobertura, tiene que mencionarse bajo quién está afiliada. La duración, este artículo es importante porque por ser entidades con fines no de lucro, usualmente la duración de esta corporación son perpetuas. El otro artículo es los oficiales corporativos. La mayoría de los estados permiten que hayan tres oficiales corporativos, un presidente, un secretario y un tesorero. Lo próximo es la membresía, o sea, este artículo, ¿quiénes son los que van a componer esta corporación? ¿Quiénes son los que van a ser integrantes oficiales de la corporación para que entonces sepamos cuáles son los requisitos o los parámetros establecidos para que ellos puedan pertenecer como miembro de esa corporación? El otro artículo sería asamblea, o sea, las reuniones que se celebran.
no tan solo los servicios semanales, sino las famosas reuniones de negocios que se celebran anualmente para traer informes o reportes con relación a las finanzas, crecimiento, presupuesto, todo lo concerniente a lo que es el área secular o administrativa de la iglesia. Debe de tener un artículo que mencione la finanza, cómo se van a llevar, quién las va a supervisar, quién está en control de la finanza, teniendo en consideración que por ser una entidad con fines no lucrativos, las finanzas no pueden ser controladas por una persona, ni deben de beneficiar a una sola persona, porque no pueden traer lucro o beneficio a una persona. Otro artículo que es el artículo 9, las propiedades. Las propiedades que va a tener la corporación, quiénes van a ser, bajo quién va a estar inscrita, por ser nuevamente una entidad con fines no lucrativos, las propiedades no deben de estar a nombre de una persona o individuo, aunque sea parte de la junta o aún el pastor. Por ser nuevamente no lucrativo, las propiedades deben de estar a nombre de la corporación que se está incorporando o que se va a incorporar. O el próximo artículo, el número 10, debe haber una constitución y reglamento que de acuerdo a la figura anterior fue lo que vimos. La constitución es los músculos, los tendones de un cuerpo humano y el reglamento es la parte externa que ya entonces la corporación puede ejercer, puede caminar, puede moverse hacia adelante. El próximo artículo debe tener un artículo de enmienda. Este artículo es muy importante en los artículos de incorporación de la iglesia cuando se está incorporando. Hay que especificar cómo es que se van a hacer las enmiendas, cuál es el requisito, cuál es el protocolo o el procedimiento a seguir cuando se realizan enmiendas. Y no tan solo eso, o sea, cómo son aprobadas las enmiendas, quiénes son los que tienen el poder legislativo para proceder con la aprobación o las enmiendas que haya que realizar. El artículo próximo que debe de tener es un artículo que se llama el artículo de disolución o la cláusula reversible, lo que quiere decir si por alguna razón, Dios no lo quiera, de momento la iglesia deja de existir, donde está la gente ya no asiste, no es un sitio factible, la iglesia va a cesar de existir, la corporación va a cesar de existir y tiene que haber una cláusula de disolución, una cláusula reversible donde va a explicar qué va a suceder con todo el inventario, con todos los activos que esa corporación ha adquirido en el transcurso de los años. No es cerramos la operación, vamos a darle esto a esta persona, aquello a esta otra persona. No, tiene que haber una pauta claras y establecidas en el artículo de incorporación con relación a la disolución de lo que pueda suceder. Y esta cláusula es reversible, o sea, ¿qué va a pasar? Todo lo que tenga la corporación debe revertir a otra entidad con fines no lucrativos y no a un individuo o a una persona que tenga fines de lucro. Y el último, ¿quién es la persona que está representando la corporación para registrarla a nivel de la división de corporaciones dentro del estado donde la corporación radica? Esa registración es importante y es debida porque toda enmienda que realice la corporación en sus artículos de corporación tiene que ser aprobado por la asamblea local, que es los miembros que están presentes, y porque estamos enmendando los artículos de la incorporación. Y debe de entonces, una vez se apruebe por votación, se acepte la enmienda, hay que ser radicada en la división de corporaciones porque estamos enmendando esos artículos de incorporación y se debe de erradicar esa enmienda bajo la división de corporaciones del estado donde la iglesia radica. Hay estados que tienen diferentes directrices, pero sí cualquier enmienda a los artículos de incorporación es bueno que entendamos que tiene que ser sometida a la división de corporaciones del estado donde está la iglesia. De acuerdo a las tres figuras, la próxima era la del hombre en el centro, que es los músculos y los tendones. Eso es lo que se conoce como la constitución de la iglesia.
La Constitución es un documento que provee en forma ampliada los detalles informativos concernientes a las funciones y la operación, perdón, de esa corporación o en este caso la iglesia. Hay una serie de artículos que tiene que tener, que son necesarios, son requeridos y son parte de, como dije, esos músculos que le dan ahora un poquito de más fuerza a lo que son los artículos de incorporaciones. Tiene que haber un preámbulo especificando que es una entidad con fines no de lucro, cuál es el propósito para el cual se estableció esta corporación o esta congregación. Tiene que, el primer artículo es cuál es el nombre que se determina establecer, teniendo en cuenta que debe haberse hecho una investigación antemano en la división de corporaciones para estar seguro que no haya duplicidad en el nombre. El próximo artículo es la afiliación, lo que les mencioné, bajo qué organización le está dando cobertura, qué organización le está dando protección, puede ser un concilio, una organización, pero eso es importante que en la Constitución se establezca bajo qué organización esta iglesia está laborando y bajo qué organización esta congregación se está sometiendo. Si la iglesia tiene unos dogmas de fe, ahí es que tienen que estar establecidos los dogmas de fe como uno de los artículos de la Constitución y si hay unas ordenanzas específicas que la iglesia tiene en cuanto a su creencia de fe, deben de estar establecidas en este documento que es la Constitución y de igual manera tiene que haber lo que sería un artículo de lo que es la membresía y este es un poco más detallado del que vimos en los artículos de incorporación, porque aquí es donde la iglesia puede poner las pautas internas que ellos tienen y establecen para que una persona sea un miembro y no es los que estén visitando o los que se estén congregando. Son estas personas que quieren laborar, que quieren ser parte. Dice, yo quiero ser miembro de esta iglesia, de esta congregación. Y entonces en este artículo, en la Constitución, es que se establecen todas las pautas de lo que se espera, se requiere de las personas que desean ser miembros de la congregación, comenzando por la edad mínima, comenzando por su creencia, una serie de cosas que van ajustadas de acuerdo a la visión y el propósito de esta congregación, de esta iglesia que se acaba de establecer o se va a establecer. Lo otro es nuevamente la cláusula reversible, que va a suceder si dejara de operar, qué va a acontecer con los activos o todo lo que es el inventario y la propiedad que tiene la congregación o la corporación y cómo es que se va a disolver. Y por último, lo mismo. Si hay que hacer alguna enmienda en esta área de la Constitución, tienen que haber unas pautas, cuál es el protocolo a seguir para realizar las enmiendas. Entendamos algo, amado, y es que todos estos son documentos, son mayormente documentos corporativos, documentos administrativos, y decimos, pero esto es una iglesia. Sí, pero de acuerdo al Estado, el Estado la está viendo como una corporación con fines no de lucro, y hay una serie de documentos que ellos van a exigir en cuanto a cómo llevar la operación, cómo realizar todo lo concerniente a la corporación. Y la Constitución es ese otro documento de suma importancia. Luego tenemos, de acuerdo a las tres figuras, el esqueleto, la próxima con los músculos y tendones y la última ya la imagen con la piel y todo. Eso es lo que llamamos el reglamento o los bylaws. Este documento es el que contiene en forma detallada todo lo concerniente a la operación. O sea, este es el que le da a la corporación el movimiento para que pueda llevar a cabo todo aquello para lo cual fue establecida la corporación en todas las áreas administrativas. Son leyes o reglas que gobiernan los asuntos internos de la corporación. Y es bien importante este documento de igual manera. Es un documento interno, pero que va en acuerdo con la Constitución y va en acuerdo con los artículos de incorporación que fueron los que se radicaron en la división de corporaciones. El próximo documento que se recomienda es que, por cuanto es una corporación, aunque es con fines no de lucro, debe de haber un manual de reglas de operación, cómo opera esta corporación
dando las diferentes descripciones de trabajo, todos los que van a estar empleados o laborando en medio de la iglesia o de la corporación, quiénes son los miembros, cuáles son las funciones, si hay un horario, cuáles van a ser los beneficios que van a poder tener, porque recuerden nuevamente, somos iglesia, pero a nivel del Estado somos una corporación con fines no lucrativos y tenemos que llenar unos requisitos. Un manual de reglas de operaciones es de gran utilidad para que la iglesia pueda operar en armonía, en dedicación, cumpliendo propósitos, sin que haya malos entendidos y que se asuman labores y responsabilidades o operación que no ha sido establecida o escrita de antemano para que la gente la pueda entender y recibir. Hay unos requisitos importantes legales que tenemos que tener pendientes. Dentro del IRS hay un código bajo la publicación 517 donde a los ministros que son pastores principales se le permite dentro de su salario, de lo que es su package, designar una cantidad como housing allowance y para poderlo realizar hay un documento que tiene que ser lleno y ese documento, una vez es lleno, conforme el pastor lo llena o el ministro lo llena, lo somete a la junta interna o al cuerpo administrativo para la adopción. No es para enmendar, no es para cambiar, es solamente lo adoptan y que conste en las minutas cuando fue adoptado este documento. Un factor bien importante que a veces las iglesias se les olvida, este documento cuando se llena no es vitalicio, tiene que ser lleno anualmente y sometido a la Junta Interna Administrativa de la iglesia para ser adoptado y estar en ley. De lo contrario, el ministro corre riesgo de que si hay una auditoría a sus planillas o sus documentos de impuestos, le puedan penalizar porque este documento no estaba actualizado o no había sido la última vez que la Junta lo adoptó hace 5 años. Es un documento que anualmente el pastor o el ministro principal de la iglesia debe de estar llenando. Lo próximo en otros requisitos importantes es que las ceremonias matrimoniales, pero deberán ser realizadas conforme a los estatutos del Estado. Cada estado tiene unos estatutos diferentes para que se puedan celebrar reuniones, celebraciones matrimoniales o ceremonias matrimoniales. No es algo uniforme, no es algo estándar. Cada estado varía. Por eso nosotros como ministros debemos de instruirnos conforme a las leyes del estado donde estamos con relación a la celebración de ceremonias matrimoniales para hacerlas en ley y que ese matrimonio sea válido. Los ministros que otorgan asesoría espiritual a los miembros es asesoría y no consejería, porque hay una implicación en la palabra asesoría con relación a consejería. Con excepción de los debidamente certificados, hay personas que toman preparación, sacan su maestría, un doctorado en consejería pastoral o en consejería per se. Esas personas tienen una certificación del Estado como consejeros autorizados. Nosotros los ministros, aunque Dios nos ha llamado para ayudar y aconsejar, no damos consejería, damos asesoramiento espiritual basado en la palabra, basado en lo que hemos aprendido y damos esa orientación, pero no aconsejamos porque si no, si el consejo no sale, tomemos el riesgo de que nos podamos ser demandados por las personas y nos digan, usted me dijo, usted me aconsejó, yo lo hice, no salió y ahora yo lo voy a proceder con una demanda. Por tanto, nosotros otorgamos asesoría espiritual y no consejería a los miembros de nuestras congregaciones. Lo otro es para los que son ahora mismo aquí en el estado de California, que son los que están conectados a través de este Zoom, hay unos requisitos importantes en cuanto a formulario. Este documento que usted tiene en la pantalla es el documento de la División del Secretario de Estado para incorporar una iglesia en el estado de California. Es el documento ARTS-RD.
Usted lo puede encontrar online en la división de corporaciones, lo puede llenar online, lo puede someter online para que entonces la iglesia ya quede debidamente incorporada y se le asigne un número corporativo para que puedan comenzar a ejercer las labores como corporación. Dentro de las iglesias, en el estado de California hay una ley que es la ley AB 506. Esta ley lo que requiere o dice lo siguiente, que todo adulto empleado y voluntario de organizaciones que trabajan regularmente con menores, o sea, personas menores de 18 años, número uno, debe recibir la capacitación obligatoria en prevención de abuso infantil aprobada por el Estado. También debe de someter una verificación de antecedentes penales a través de LifeScan. Y hay otras organizaciones nacionales que también permiten solicitar los antecedentes penales que son reconocidos también por los estados, los 50 estados de la nación. Y lo segundo es que las organizaciones deben de tener políticas y procedimientos claros para prevenir y denunciar abusos que puedan estar aconteciendo en medio de la congregación hacia menores de edad. Deben de implementar reglas de supervisión, cómo asegurar que que nunca haya un adulto solo a solas con un menor sin que otro adulto esté presente o cerca. Esto es una ley que es efectiva y es del estado de California y nosotros como ministros debemos de asegurarnos de conocer todo lo que esta ley demanda o requiere para poder cumplir con ella, para proteger la iglesia que Dios nos ha puesto a pastorear. Este ministerio, esta compañía es una compañía nacional y es altamente recomendada para realizar los background checks o la verificación, como conocemos, del antecedente penal. Se llama Protect My Ministry y es una de las organizaciones muy buenas. Ahí le puse en la parte de abajo, usted tiene la página del web, la dirección del web, para que usted pueda entrar y buscar más detalles. Ellos tienen varias tarifas para cuando usted solicita los antecedentes penales, unas categorías de cuántos, y es una membresía que usted tiene y son muy buenos, son muy dependable para proceder a hacer investigación de antecedente penal de aquellas personas que usted tenga en su congregación que van a trabajar directamente con menores de 18 años. Recuerden que somos una iglesia, pero a nivel del Estado somos una corporación y tenemos que cumplir con requisitos legales que el Estado donde radica la corporación exige o demanda que tenemos que realizar. Y eso es bien importante. Hay otros documentos corporativos que debemos de tener. Número uno es el número de identificación patronal, lo que conocemos como el seguro social de la corporación o el Tax ID o el Employee Identification Number, el EIN, y el formulario para solicitar ese documento es el SS4, pero a la misma vez puede entrar online a la página de la IRS y aplicar para ese número e inmediatamente en misma página, después que entra toda la información, le otorga el número patronal, que es necesario tenerlo para cuando la iglesia va a abrir una cuenta bancaria, aparte de los artículos de incorporación. Si en el estado existe, debe de tener un número de exención de impuesto estatal o el tax exempt. California lo tiene y hay una aplicación que deben de llenar para solicitar esa exención de impuestos a nivel de la iglesia cuando se realizan compras. Ahí está el website donde pueden entrar y pueden solicitar, someter la aplicación. Es el formulario 3500 y ahí lo pueden llenar y solicitarlo para que el Estado le otorgue el certificado de exención de impuesto estatal. Otra área es si la iglesia, la corporación, no está bajo una cobertura de una organización mayor, lo que implica que no tiene su propio 501(c)(3). Ese es el número de exención de impuesto federal. Si la iglesia es sola, no pertenece a ningún concilio ni ninguna otra organización mayor que le dé cobertura, debe tener su propio 501(c)(3), que es la exención del impuesto federal.
no el impuesto estatal ni el impuesto del condado, es el impuesto federal y debe de tenerlo si es una corporación que no está sujeta o no está bajo la cobertura de una organización mayor. Hay otros documentos operacionales de suma importancia. Eh, Aunque usted no lo crea, para cada persona que esté empleada en la corporación o en la congregación o la iglesia, como usted le quiera llamar, debe de haber una aplicación de empleo incluyendo al pastor. El pastor es un empleado de la corporación. Debe de haber un formulario I-9 para la confirmación si esa persona mantiene su estatus legal en medio del país correctamente como debe de tenerlo. Debe de llenar el formulario W4, que es para los empleados que trabajan en la congregación, porque este es el que determina cuánta es la deducción que le van a retener cuando se está haciendo su cheque de salario en cuanto a impuesto federal. Y para aquellas personas que no son empleados, debe de llenar el formulario W9 porque es para el personal reclutado para proveer un servicio, pero no son empleados de la congregación. Un ejemplo, un predicador que usted va a traer, hay una cantidad, si excede los $600, pues tiene que proceder a llenar ese formulario. Hay otros documentos operacionales. La iglesia debe tener un formulario para autorización para solicitar el antecedente penal de las personas. No puede ser nada verbal. Tiene que haber un documento donde la persona está autorizando a la congregación a que le sometan y hagan un antecedente penal o un background check. De lo contrario, estamos en violación de su derecho de privacidad. Y son mayormente para las personas que laboran con menores de 18 años en medio de la congregación. Para usted como iglesia, como congregación, solicitar un background check, ese adulto tiene que haber llenado, tiene que llenar un formulario autorizando a la iglesia a que proceda a solicitar su background check para ver si está todo en orden. También debe de haber un formulario de autorización para los menores a participar en eventos de la congregación. Cuando los menores salen, un campamento, un evento, algo de la congregación y sus padres no están, y aún estando sus padres, debe de haber un documento donde se está autorizando a que esos menores puedan participar en el evento. Si no hay el documento y hay algún accidente, alguna crisis, alguna situación, puede correrse el riesgo de que venga una demanda de parte de los padres hacia la iglesia, hacia la corporación. Debe también haber un formulario de revisión para la computadora que es propiedad de la congregación, utilizada por el pastor o cualquier empleado o voluntario. A veces hay computadoras en los escritorios y los que las manejan o las que la elaboran piensan que ellos son los dueños. Si fue comprada con dinero de la congregación, esa computadora o ese laptop es propiedad de la iglesia y la persona que la maneja o la utiliza no tiene derecho a utilizar o tener cosas personales en ella y debe la iglesia, la congregación debe tener un documento donde autorice a la persona que está usando la computadora, autoriza a la iglesia o al pastor que en cualquier momento puede venir y decirle, déjame ver lo que tienes en tu computador, porque el computador es de la iglesia, no es personal. Y eso es de suma importancia porque es un documento para uso de labores dentro de la iglesia. Hay otros documentos operacionales, por ejemplo, a las iglesias que tienen vehículos, lo que conocemos con vanes para transportación de 15 pasajeros, de 20 o de 10 o de 12. Esos vehículos debe haber un formulario de mantenimiento de vehículos que sea propiedad de la iglesia. O sea, un récord de con qué frecuencia se le cambia el aceite, con qué frecuencia se está inspeccionando, con qué frecuencia se hacen reparaciones, con qué frecuencia se chequean las llantas, las luces, o sea, un formulario de mantenimiento que vaya desglosando qué se le está haciendo a ese vehículo en forma consistente, porque de haber algún accidente, ese documento puede proveer seguridad a la iglesia de que todas las inspecciones se realizaron y lo que pasó fue algo de última hora o un accidente automovilístico, pero nuestro vehículo está en ley con todas sus inspecciones al día.
Debe de haber un formulario de documentos de los choferes que están autorizados a manejar esos vehículos que son de la congregación. Casi siempre las compañías de seguro tienen unos parámetros de cuál es la edad mínima que debe tener un chofer que va a manejar este vehículo. Y debe de haber un formulario de información de los pasajeros de vehículos de la congregación o lo que se conoce como un Passenger Emergency Information. Eso es un documento que se mantiene en el vehículo y cuando el vehículo va a salir a un evento y van miembros de la iglesia en el vehículo, ellos llenan esta información en caso de que haya un accidente y no hay nadie que pueda dar detalles. Ese documento refleja el nombre de cada persona que estaba en el vehículo y el número telefónico a quien llamar en caso de emergencia y el nombre de esa persona que se va a contactar en caso de emergencia. Hay unos requisitos importantes para las ceremonias matrimoniales en el estado de la Florida. ¿Quiénes pueden oficiar una ceremonia matrimonial en California? Primeramente, el tipo de persona puede ser un ministro o líder y el requisito para oficiar tiene que tener la autorización de su denominación. Lo puede también, otro tipo puede ser un juez, un magistrado, un comisionado y para oficiarlo lo tiene que hacer en funciones o retirado, o sea, que esté activo en sus funciones o ya se retiró, pero está reconocido como un ex juez, un ex magistrado o un ex comisionado. También puede ser un miembro de la legislatura que esté en función. Ya no, si ya finalizó, no califica, debe haber un oficial del condado, es otra persona autorizada porque está autorizado por el registro civil con ordenación válida o permiso judicial. Y la persona civil es una persona civil que haya sido, que tenga ordenación válida o permiso judicial para poder realizar ceremonias matrimoniales. No todo el mundo puede en el estado de California celebrar ceremonias matrimoniales. Estos son requisitos muy importantes que tenemos que tener claro. Hay otros requisitos importantes legales. Se requiere un artículo de disolución de la corporación en los artículos de incorporación, como le mencioné al principio, en caso de que la corporación cesare de operar, ahí especifica qué se va a hacer con todo el inventario, el dinero, todo lo que la iglesia adquirió como corporación. Por la legislación del IRS en enero 2009, la iglesia no le puede retener o pagar el seguro social del ministro o pastor. Tiene él que pagarlo completamente. Los otros empleados no hay problema. Lo próximo es que los ministros no están exentos de pago de seguro social a menos de que hayan llenado un formulario que la IRS tenía. Es el formulario 4361, donde ellos renuncian al beneficio del seguro social. No lo quieren pagar, no lo van a pagar, pero nunca van a poder colectar el seguro social como un beneficio de persona retirada. Otros requisitos importantes legales es la publicación 517 del IRS, donde el pastor se establece, el pastor es un empleado, no es un subcontratado, y por tal razón recibe una W2 y a fin de año es lo que se le entrega, no una 1099 como subcontratado. Toda persona no empleada de la iglesia que reciba más de $600 en el año deberá someter un formulario W9 a la iglesia y a fin de año esa persona va a recibir una 1099 por su servicio. En este caso, los predicadores que vienen, uno le da una ofrenda. Si esa ofrenda excede $600, aunque quizás la primera vez fueron 200, después volvió, fueron 300, después volvió 400. A fin de año, si excedió $600, hay que darle una W9 para que la llene y luego a fin de año reciba una 1099. Lo próximo es unos factores, requisitos importantes legales de lo que es un ministro. Según el IRS, los ministros son individuos que están debidamente ordenados, comisionados o autorizados por un cuerpo religioso que constituye una denominación de iglesia o iglesia. Se les da la autoridad para llevar a cabo el culto religioso, realizar funciones sacerdotales y administrar ordenanzas o sacramentos de acuerdo con los principios y prácticas de esa iglesia o de esa denominación.
De igual manera, si una iglesia o denominación ordena a algunos ministros, que también eso se practica, y licencia, o encarga a otros, cualquier persona autorizada o comisionada debe poder realizar sustancialmente todas las funciones religiosas de un ministro ordenado para ser tratado como ministro de seguridad social o para seguro social, de acuerdo a la publicación 517, preparada anualmente, revisada anualmente por el IRS. Esta es la imagen de la publicación. Se llama Publication 517. Es para Social Security and Other Information for Members of the Clergy and Religious Worker. Cada año esta publicación sale con nuevos cambios, nuevas modificaciones, y es bueno que como ministros estemos al tanto de estas publicaciones per se y lo que está sucediendo. Ahora pregunto, ¿están los ministros empleados o son contratados para efectos de impuestos? Los ministros tienen un doble estado tributario, doble. Para los impuestos federales a la renta, al IRS, el tax withholding, generalmente son empleados, pero la seguridad social o el seguro social son empleados por cuenta propia con respecto a los servicios prestados en ejercicio del ministerio. Estas dos reglas se resumen de la siguiente manera. Los impuestos federales. Los ministros tienen un doble estado tributario, pues para los impuestos federales a la renta generalmente son empleados, pero para la seguridad o el seguro social son empleados por cuenta propia con respecto a los servicios prestados en ejercicio del ministerio. Y estas dos reglas es la situación que sucede. El seguro social, el código tributario, trata a los ministros como trabajadores por cuenta propia para el seguro social con respecto a los servicios prestados en el ejercicio de su ministerio. Incluso si informan sus impuestos sobre la renta como empleados, esto significa que los ministros tienen que pagar impuestos sobre el trabajo por la cuenta propia o el seguro social y el Medicare. Siguiente, este es algo rapidito. ¿Cuánto tiempo tenemos que retener en la corporación documentos importantes? Los artículos de incorporación y las enmiendas hay que tenerlos permanentes. El reglamento certificado de incorporación y registro corporativo que se renueva anual, hay que mantenerlos permanentemente. Los tax returns que se puedan estar llevando a cabo permanentemente. Las auditorías de CPA y declaraciones financieras permanentemente. Las minutas de decisiones tomadas en las reuniones de la Junta permanentemente. Los informes anuales corporativos permanentemente. Los registros de propiedad, todos los documentos permanentemente. Contratos y contratos de arrendamientos activos permanentemente. Las pólizas de seguro, este es bien importante, incluyendo las pólizas que ya expiraron. Hay que mantenerlas permanentemente porque ahora si pasa una demanda de hace 10 años y esa póliza ya no existe, al tener el documento inicial, el seguro tiene que honrar esa demanda que acontece hoy, pero tiene que ver con un incidente de hace 10 años. Las cartas de seguro o de correspondencia permanentemente. El estado de cuentas bancarias y las reconciliaciones 7 años. Los worksheets, los documentos de apoyo relacionados con los tax returns, que esas son las W4, 7 años. Los cheques procesados de transacciones, ahora viene en el estado bancario la imagen, ya no es el cheque físico, pero eso por 7 años. Las W2, las W3, las 1099, las planillas 1096, de todo eso tener copias y mantenerlas por 7 años. Las planillas de subsidio o el documento de Housing Allowance, como les enseñé, 7 años. Cualquier correspondencia pertinente a la corporación, al negocio, 7 años. Todo registro del personal empleado, aún después de haber sido despedido, 7 años. Hay algunos periodos de retención que son por razones legales, mientras otros están basados en consideraciones básicas. Pero puede ser que usted desee retener algunos registros por más tiempo y eso es una decisión de la iglesia. Esto es un gran libro, se llama Church Law Today, es el Tax Guide del 2024.
un recurso muy bueno para la iglesia y para el ministro. Yo se lo recomiendo, lo pueden conseguir como está la página churchlawtodaystore.com. Todos los años sale un nuevo libro con nuevas regulaciones y nuevas directrices. Y como dijera al principio, hermana Gaby, nosotros somos la compañía RJ Rojas and Associates. Somos una compañía para ayudar a las iglesias en su organización estructural en todas las áreas posibles que usted pueda necesitar, desde lo administrativo, organizacional y operacional. Y ahí está nuestra página de web rjrojas.com. Y por último, este es un recurso con relación a finanzas para la iglesia. Es un programa diseñado para las necesidades de la iglesia y está compuesto de 5 módulos los cuales abarcan todas las áreas de necesidad en medio de la iglesia. Nosotros como compañía AJ Rojas somos representante autorizado de Power Church Plus, no tan solo para ventas, sino también para entrenamiento y capacitación de este programa cuando una iglesia lo adquiere. Tienen módulo de membresía, contabilidad, contribuciones y módulo de venta y módulo de registro. Es un programa que lo cubre todo. No hay que estar comprándolo anual. Incluye todo lo que usted necesita. Ellos tienen update cada 2 años y un maintenance cada 2 o 3 meses. Y el costo regular de ese programa que tiene esos 5 módulos es 415. Pero la hermana Gaby me preguntó que si quizás había una posibilidad de aquellos que deseen más adelante adquirirlo, que estuvieron en el seminario, le podemos dar una oferta de otorgarle un 10% de descuento, lo que entonces el programa costaría 373,50. Si usted desea adquirirlo el programa, no estamos aquí para vender el producto, sino para que conozca nuestra compañía, en lo que le podamos ayudar. Nos puede enviar un email a esa dirección revrj@rjrojas.com y mencionarme que está interesado en más detalles para adquirir el programa. Y por último, los dejo con este pensamiento. Administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar, lo declara Henry Fayol en su libro La administración de la iglesia cristiana. Así que cualquier pregunta que tenga ahora, ya Gaby está en la pantalla también. Hasta aquí la parte nuestra de presentar esto con relación a asuntos administrativos de la corporación. Muchísimas gracias, Pastor. Yo creo que toda la información que se ha dado aquí es muy, muy vital para el funcionamiento de las iglesias y es por eso que nos sentimos bien, bien honrados de tenerlo porque queremos empezar de cero, ayudar a nuestras iglesias de lo más básico, porque yo sé que algunos ya tienen sus congregaciones ya andando, pero si falta algo en el fundamento, a final de cuentas se va a ver eso a Amén. los años. Entonces, sí estamos contentos de haber podido que el pastor nos compartiera esta información tan importante. Si tienen preguntas, las pueden mandar en el chat o nos pueden escribir. Pusimos ahí toda la información de contacto, ya sea del pastor Rojas o la de Ministry Pacific. Nos pueden llamar. Si tienen alguna petición de algún tema que quisiéramos que quisieran que más adelante se tratara, Amén. es lo que queremos, servir a nuestras iglesias. Ministry Pacific no está, como decía bien el pastor, para vender un producto, sino para ayudar a nuestras iglesias Amén. hispanas. Amén. Estamos muy por atrás de lo que se está haciendo en el lado americano, por decirlo así, pero no estamos llamados a estar siempre atrás. Podemos hacer las cosas como hispanos, podemos hacerlas bien y para eso estamos. Entonces, cualquier pregunta que tengan, cualquier cosa que tengan pregunta. Vamos a tener más webinarios, vamos a tener uno en específico. Estoy viendo la pregunta que tienen aquí con la ley AB Amén. 506. Vamos a tener un webinario con un ministerio con el que estamos trabajando que se llama Ministry Safe y ellos están trabajando en hacer todos sus videos para los chequeos de huellas y todo eso en español. Amén. Entonces, esperen la invitación ya muy pronto también va a ser.
es la pregunta, pastor, no sé si quiere redundar un poquito más en eso, acerca de la ley AB, de la AB 560, no sé si quiera agregar algo más. Eso que usted acaba de mencionar es bien importante porque cada estado, yo estoy en la Florida, las regulaciones son un poco diferentes, pero a la larga lo que ellos quieren es que la organización esté apercibida de que toda persona que trabaja con menores de edad se le hizo una investigación de antecedente penal y que hay directrices de cómo lidiar cuando hay menores en medio, porque lamentablemente hay muchas demandas contra la iglesia por falta. Entonces, yo no puedo decir, yo no lo sabía. No podemos usar esa Ujú, excusa. Yo tengo que estar bien instruido y bien preparado porque recordemos que la iglesia dijimos que es una corporación administrable. Y como presidente corporativo, yo tengo que estar seguro que se está administrando en todo lo que la ley requiere. So, me alegro ujú, saber que hay una organización allá que lo hace. Acá en la Florida también tenemos organizaciones que usted se sienta con ellos y le dan todo, papeles, documentación, todo, todo, y hasta dan entrenamiento de risk management. ujú. Ok. am, Estoy leyendo la otra pregunta. Yo creo que es en esta pregunta, pastor, si tenemos alguna referencia para encontrar a alguien que ayude a enmendar su constitución. Yo creo que para esto, si le quieren escribir al pastor Rojas, exactamente eso es lo que hace su organización y Correcto. pueden buscar la asesoría con él. La verdad que estoy bien contenta que pudiéramos hacer esto porque él es el experto. Entonces, hermana Claudia, creo es la que está preguntando. Ajá. Me puede escribir a mí o ahí está la información del pastor Rojas. Le puede hacer una pregunta a Ajá. él y ya ver si puede contratar sus servicios o simplemente hacerle alguna consultoría. El pastor ha sido muy, muy amable en proveer toda la información que por muchos años él ya tiene. Amén. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Si no, de verdad que estoy bien contenta que por fin podemos hacer esto por nuestras iglesias hispanas. Les agradecemos su atención. Esto va a estar, lo vamos a grabar y va a estar pronto en nuestra página también por si necesitan anotar algún otro dato o compartirlo con muchos otros pastores que sabemos que no tienen toda la información a la mano y en español sobre todo. Entonces, sin más por el momento, pastor, de verdad, muchísimas Amén. gracias por Gracias tan, por la invitación. Fue un privilegio poder servirles. no, de verdad, y esto esperemos que alcance más iglesias y Amén. esperamos vernos para la próxima. Van a recibir más correos de nosotros, vamos a estar conectados, llámenos, ya, mándenos un correo. Esperamos estarles sirviendo como las iglesias del Señor se merecen. Que Dios les Amén. bendiga, nos vemos para la Bendiciones. próxima. Ahí nos vemos.